Devocional de la Iglesia El Gran Yo Soy por el pastor Eduardo Pérez. Asiria, instrumento de Dios. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Isaías 10:12. Lectura bíblica. Isaías 10 del 1 al 34. Con Dios no se puede jugar. Aunque Dios es misericordioso y su amor es inimaginable, también es justo y es fiel a su palabra. Así como cumple todo aquello que ha prometido, su juicio caerá sobre los malvados. Todos merecemos el castigo por nuestros pecados y rebeliones. Pero la ira de Dios cayó en la cruz sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. La paga de nuestro pecado fue la muerte del Hijo de Dios. Así que no tomemos la gracia como una excusa para la maldad, sino para vivir una nueva vida que glorifique y honre a Dios. En la porción anterior de la palabra de Dios, pudimos ver que el profeta trajo un mensaje de juicio sobre el pueblo de Israel. Ellos, por su soberbia, arrogancia y altivez de corazón, quitaron su mirada del Señor. Creyeron que el castigo de Dios podría ser superado por su propia sabiduría. Pero la ira de Dios caería sobre ellos, y aun así, después de tanto castigo, el pueblo no se arrepentirá, ni buscará al Señor. Por tanto, Dios destruirá a los líderes del pueblo y a los profetas mentirosos. El castigo vendrá sobre todo el pueblo, porque son hipócritas y perversos, y no hallarán misericordia. En la porción de hoy de la palabra de Dios, podemos ver que el profeta nos declara la justicia de Dios y su ira contra los malvados. Si bien es cierto que Dios utilizó a Asiria como instrumento de juicio en su mano, ellos también por su soberbia y altivez recibirán el castigo del Señor. El rey de Asiria no comprendía que era un instrumento en la mano de Dios. Él solo quería aplastar otras naciones y pensaba que su poder era muy grande porque había acabado con muchos reinos cuyos dioses, según él, eran mayores que el Dios de Jerusalén, el único Dios vivo y verdadero. En esta porción vemos que el profeta vuelve a presentar las razones por las que la ira de Dios cayó sobre su pueblo. Dentro de Israel se podía ver la desigualdad en la administración de las leyes y un trato malvado hacia los necesitados. Vemos el castigo que recibieron. Los asirios fueron los primeros en invadir. Luego vinieron los babilonios y siguieron otras potencias extranjeras. Asiria no sabía que era el instrumento del Señor para castigar a su pueblo, sino que pensaba que sus conquistas eran resultado de su propio poder. Los asirios, en su orgullo, advirtieron a Jerusalén que vencerían. Ellos no sabían que, así como había sido el instrumento usado por Dios en contra de las otras tribus del pueblo de Dios, serían utilizados contra Judá. El Señor expresó su intención de castigar a Asiria porque eran orgullosos. Tan pronto terminaron de ser usados para castigar a Jerusalén, el profeta ratificó que el orgullo del rey de Asiria y su altivez, después de haber sido usado por el Señor, sería la causa por la que Dios pondría fin a la existencia de su reino, y que un pequeño núcleo del pueblo de Dios sería preservado por su gracia soberana. Ellos componen el remanente justo en medio de la apostasía nacional. Ellos serían obedientes, preservarían, cumplirían la ley y la transmitirían a las nuevas generaciones.
Siempre habrá un remanente porque Dios nunca dejará de cumplir su pacto con Abraham. Dios es soberano y Él obra de maneras que no siempre entendemos. Así como Dios castigó al pueblo escogido, permitiendo que Asiria los destruyera, Dios posteriormente se levantó contra el orgullo y la altivez del rey de Asiria, y todos conocieron el poder de Dios. Dios utiliza todas las cosas para su plan, y su disciplina es parte de su amor hacia cada uno de nosotros. Muchas veces Dios tiene que llamar nuestra atención de formas que nosotros no nos gustan, pero lo más importante para Dios es nuestro corazón. Así que vivamos con la mirada puesta en el Señor y no caigamos en pecado. Contesta las siguientes preguntas. El profeta nos declara la justicia de Dios y su ira contra los malvados. ¿Esto es verdadero o falso? Dios utilizó como instrumento de juicio en su mano a Egipto, a Siria, el Líbano. Dios pondría fin a la existencia del reino de Asiria por la altivez de su rey. ¿Esto es verdadero o falso? Un pequeño núcleo del pueblo de Dios sería preservado por su gracia, castigado por su justicia, consumido por su ira. Siempre habrá un remanente, porque Dios nunca dejará de cumplir su pacto con Abraham. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Señor mi Dios, gracias te doy porque tú eres bueno y fiel, a pesar de lo que soy. Gracias por tu gracia y misericordia en mi vida. Señor, perdóname por hacer lo malo delante de ti. No permitas que mi mirada se desenfoque de ti, que viva en una religiosidad, confundiendo realmente quién eres tú. Señor, yo te pido que tú me fortalezcas y que mi mirada esté siempre en ti. No me sueltes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.